Este episodio llega a ustedes gracias a Concafé, More Than Coffee y Katie Marketing Solutions. Tu éxito es el nuestro. Hola y bienvenidos al episodio número 11 de Un Cuento Horrible, el podcast donde cada historia es más retorcida que el algoritmo de YouTube a las 3 de la mañana. Yo soy Joana Carpio, la narradora de confianza, que les va a hacer un recorrido por los sótanos más oscuros de la realidad. Y en este estoy hablando literalmente, donde no hace falta mucha imaginación para uno empezar a gritar dentro de su mente y decir ¿qué carajo está pasando con el mundo? Antes de empezar, quiero como siempre darles gracias por todo su apoyo, porque me siguen, por sus likes, por sus comentarios. La semana pasada no hubo episodio, ¿verdad? Porque hice un live, primero porque estaba súper complicada con los guiones y con los tiempos, y dice voy a hacer un live para ver cómo está la gente, qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta, y saber más o menos de ahora cómo vamos a mover, hacia qué camino vamos a escoger, ¿verdad? Con el podcast. Como comenté, quiero hacer un cuento al mes que sea un cuento no tan horrible, porque hay gente que quiero que escuche mi podcast, que quiero mucho y que no le gustan los cuentos feos, pues. Bueno, que por eso justamente fue que yo empecé este podcast, para conseguir mi gente, y ustedes son de mi gente. Hoy les traigo un caso que parece escrito por Stephen King, pero en una pea y sin editar. El de Colleen Stan, una joven que fue secuestrada, encerrada en una caja de madera bajo una cama, y aún así sobrevivió sin volverse loca. Así que si tú eres de las que anda por la discoteca con tu mano encima del vaso para que no te droguen, si vas a Google inmediatamente después de ver un documental para conseguir más información sobre el asesino, o simplemente quieres escuchar un cuento horrible para estar seguro de que tu vida no está tan mal, este es tu podcast. Y si este es tu podcast, amiga, amigo, suscríbete a mi canal en YouTube, escúchame en Spotify y en Apple Podcast, porque a veces estas historias hay que escucharlas varias veces para saber que uno no se imaginó lo horrible. Y también sígueme en Instagram y en TikTok, en todo estoy, @uncuentohorrible. Gracias, los quiero mucho. Ok, hoy vamos a hablar de Colleen Stan. Colleen Stan era una joven de 20 años, californiana, con un espíritu libre, y la protagonista de una historia que parece inventada por un guionista desquiciado. Pero lo interesante de esta historia es que aunque Colleen es la protagonista principal, hubo otra chica. Una que no tuvo una segunda oportunidad. Una que desapareció y nunca volvió. De ella nadie habla, pero hoy aquí su historia también va a salir de la caja. Colleen decide un día en 1977 que quiere sorprender a una amiga en su cumpleaños. Esta amiga vive un poco lejos de ella, y ¿cómo decide ella sorprenderla? Ella dice voy a ir desde Eugene, Oregon, donde vivía Colleen, hasta California. Un viaje de 700 kilómetros casi. Y dice, ¿cómo se imaginan ustedes que Colleen va a ese viaje? Pues nada menos que pidiendo cola, haciendo autostop, ¿cómo dicen? Hacer dedo. Eso para que todo el mundo, todo suena sucio, pero así se dice en varios países. Ya ella había llegado hasta Red Bluff, California, y le faltaban solamente 160 kilómetros. Sí, sé que estás pensando montarte con extraños en un viaje tan largo pidiendo la cola. Un horror, lo sé, ni loca. Pero en los 70 eso era tan normal como hoy pedir un Uber. O sea, normal. Y ojo, Colleen tenía sus estándares, no es que ella se montara con cualquiera. Es más, ya habían pasado varios carros, pasó un carro lleno de hombres que le dijeron, sí, mi amor, móntate. Y ella, no. Hasta el fin, se para una joven pareja con un bebé. Y ella dice, con un bebé no puede ser un loco, pensó Colleen. Pues sí, era un loco, y la esposa también era una loca, porque como diría Eugenia Siso, que ahorita estoy influenciada por ella, la sigo, la veo, es una influencer venezolana. No confíen en nadie, ni en hombre, ni en mujer, ni en bebé. En nadie confíen. Confía en ti. Ok. El tipo que le da la cola se llama Cameron Hooker. Es su esposa Janice y es su bebé, que tenía como 8 o 10 meses, ¿no? Apenas minutos después de arrancar, Colleen sintió que algo no estaba bien, algo mal. Él no dejaba de mirarla por el retrovisor, como que si quisiera sazonarla. Pero ella decidió ignorarlo. Que yo le voy a decir, yo por un tiempo hice Uber, y a veces uno está viendo por el retrovisor para ver por el retrovisor y te consigues a otra gente viéndote, y es súper raro y no entiendo, pero ella decidió, bueno, lo voy a ignorar.
me va a quedar tranquila. En una parada, en una gasolinera, Colleen fue al baño y mientras se lavaba las manos escuchó una voz como en su interior que le dijo: salta por la ventana de este baño y corre y no mires atrás. Y ella se quedó así, pero ¿qué hizo Colleen? Decidió ignorar esta señal divina. Es como el tipo del chiste que se está inundando y está en el techo de una casa esperando. Viene una lancha, mira, te va a salvar, no, Dios me va a salvar. Viene un helicóptero, no, Dios me va a salvar. Se muere y Dios le dice: te mandé una lancha, te mandé un helicóptero. Total. Ella agarró, ignoró esa señal, se monta en el carro. Cuando se monta en el carro de nuevo, ve que hay una caja súper rara. Rara como que no es una caja de... No es una caja de Lowe's, no es una caja de mudanza, es una caja de madera extraña. Igual se monta. O sea, Colleen dijo: yo no voy a seguir todas las red flags, las banderas rojas, levántense, yo tranquila. Bueno, ellos le dicen, la pareja le dice: miren, nosotros íbamos a visitar unas cuevas, entonces vamos a aprovechar. Y ella dice: bueno, ella no ve señales por ninguna parte de estas supuestas cuevas, pero dice: bueno, ellos sabrán. Ellos llegan a un sitio, se baja todo el mundo del carro, la dejan sola en el carro. Y ella: bueno, ok, esto es como raro así, está sentada aquí. En eso, Cameron regresa, se monta atrás, le pone un cuchillo en el cuello y le dice que tiene que hacer todo lo que él diga. Y ella agarra y le pone la caja esa rarísima en la cabeza. Resulta que una caja que le evitaba que le entrara sonido, luz insonora horrorosa. Pero ella igual la tapa con como una sábana. Y en eso ella escucha que la mujer regresa. Y se monta en el carro y no dice nada. Y ella dice: ella está en esto, ella sabe lo que va a pasar. Bueno, estos dos desgraciados la llevan a su casa, la baja al sótano, la desnuda, la monta como una cajita, ¿verdad? Ella está parada como una cajita y agarra y la guinda, le pone unas cosas en los brazos y la guinda, después le quita la cajita que está parada y la guinda de ahí por sus brazos. O sea, él dice que ese es el dolor más fuerte que ha sentido en su vida, porque imagínate todo el peso de tu cuerpo aguantado por los brazos. Una cosa horrible. Ella siente el dolor más grande que le ha puesto en su vida. Y esta tortura que apenas empezó no duró una noche, una semana, un mes, sino 7 años. Vamos a hablar de estas gentuzas primero. Antes de todo este infierno, Cameron trabajaba en un aserradero y Janice era una señora de su casa con su bebé. Era una pareja moderna, pero salía de un culto satánico, será. Ellos llegaron a un acuerdo. Cameron podía secuestrar a una esclava sexual, sí, pero con cláusulas y todo, porque hasta los monstruos tienen sus prenupciales, pues, sus contratos. Según Janice, él le había estado usando a ella para practicar sus fantasías de esclavitud y sadomasoquismo, y ella estaba como cansadita ya y embarazada de todas las cosas del bebé. Así que el plan era traer a otra mujer para que él la torturara, pero sin sexo, con penetración. Ajá, porque esa era la línea moral que Janice no quería que pasara. Te permito que secuestres a alguien, pero no le metas mano, ¿ok? Spoiler, esa regla se rompió rapidito, La primera noche de ese secuestro, como les dije, Cameron colgó a Colleen del techo por las muñecas, la golpeó brutalmente, la dejó vendada, suspendida, y mientras ella colgaba como carne de frigorífico humano, Cameron y Janice tuvieron sexo justo debajo de ella. Romántico, ¿no? O sea pero una escena tan enfermiza que ni American Horror Story se ha atrevido tanto. Bueno, entonces empezaron las torturas físicas, violentas. Bueno, le pusieron, como le dije, le pusieron una venda en los ojos que no le quitaron por 3 meses. Por 3 meses ya no veía sino el piso. Empezaron torturas físicas, violaciones, al principio sin penetración, muy caballeroso Cameron. Electrochoques, quemaduras, amenazas constantes. Una vez le dijo que si gritaba, tenía con el cuchillo aquí en el cuello, le cortaría las cuerdas vocales, que ya él lo había hecho antes. Y Colleen dice que otra vez sintió esa voz en su cabeza que le dijo: hazle caso, no grites, porque él no está mintiendo. Muchos años después, Colleen se acordaría de esta conversación. Esto es importante para después. Pasaba la mayoría del tiempo desnuda, colgada del techo, o si no, cuando la bajaban del techo, la metían en una caja donde le amarraban los brazos también adentro. O sea que tampoco es que ella podía tener mucho movimiento. Y dice que una oscuridad que no veía ni el frente de ella. Es oscuro todo el tiempo, 3 meses oscura. Después de 3 meses la pasan a un
hicieron como un armario debajo de las escaleras del sótano y la pasaron ahí y había una luz pequeñita y le hicieron trabajar, le hacían que partieran nueces. Ahora no sé si era para vender esas nueces o para comérselas a ellos, la verdad que no sé. Pero Colin estaba tan feliz de tener algo que hacer con sus manos y con su mente y de ver algo. Porque venía de 3 meses sin poder ver nada. Eso yo quiero que empiecen a ver todo el maltrato psicológico y que esta chama no se volvió loca es un milagro ya de por sí. Ok, después ella resulta que se mudan. No sé si es porque él tenía como que miedo que los vecinos se enteraran de algo o X, se empezó a poner paranoico y se mudan, pero cuando se mudan como un trailer donde no hay un sótano donde poner a Colin. ¿Y cuál es la mejor solución de este handyman del infierno? Hace una caja insonorizada que coloca debajo de su cama matrimonial, que era una cama de agua, que todo ya es una pesadilla. O sea, está debajo de una cama y debajo de una cama de agua todo el día squishing ahí, sonando y uno muerto de sed. Porque Colin pasaba 23 horas al día dentro de la caja. Las otras horas las sacaban para comer, para ir al baño y para torturarle y pullarle y hacerle cosas. El bebé, Jenny salió embarazada otra vez y tuvo un bebé y Jenny estaba bajo la cama mientras ella dio luz y como gran regalo la dejaron salir a ver al bebé y después la volvieron a meter. Entonces, una locura. Entonces, en 1978 empieza el contrato de esclavitud. Cameron la convence de que existe una organización secreta llamada The Company que la matará a ella y a su familia si ella intenta escapar. Ella le hace firmar un contrato con el que ella se entrega como esclava, porque todo muy legal en un universo donde los derechos humanos no existen. Entonces, ella dice, bueno, y si no firma, él dice, yo voy a hacer que tú te arrepientas. Y ella ya sabía cómo él torturaba y firmó, pues. Le cambia el nombre a K, o sea, una K, y ella tiene que llamarlo Master o Señor. Pasa el tiempo, en 1979 empiezan como pequeños privilegios, ¿no? Colin puede sentarse en el sofá, comer con la familia, convivir, pero cada noche vuelve a la caja, como si fuera un maldito Jack in the Box humano, ¿no? Pero, bueno, empieza otra vez como más confianza y esto te va a asombrar y no lo vas a entender hasta que, al final. En 1981, Cameron decide llevar a Colin a casa de sus papás. Va con ella, se presentan como que son novios, cenan, sonríen para las fotos, actúan como si todo estuviera bien. El papá y la madrastra, porque fue a casa del papá que fueron, notan que ella está rara, está flaca, pero no dicen nada. La hermana sí empieza como, la hermana de Colin, empieza como que esto es muy raro. O sea, yo conozco a Colin, tiene una ropa que no se parece a nada a ella, como cosida a mano, está flaca. La madrastra la agarra a la hermana y le dice, déjala tranquila, deja de presionarla, porque lo más seguro es que tenga un culto, porque estamos hablando de California en los 70, 80, 71. Saliendo de los 70. Si la sigues presionando, no la vamos a ver más, no va a venir más. Y ya tenían ellos un poco de años que no la habían visto, desde el 77 al 81. 4 años. Entonces, ella no dice nada, porque el nivel de manipulación era tan profundo que ella prefería seguir encerrada antes que arriesgarse que la compañía atacara a su familia. Pero cuando regresan de ese viaje, el mal tripea, como que le di demasiada libertad. Otra vez para la caja 23 horas. Es más, le dice a las niñas que ya las niñitas de él, ella la conocía. No, se fue para su casa. La dejamos allá. Otra vez la chama encerrada ahí. Ella hacía pipí en esa caja. Ella tenía es una caja, imagínate te acostaba ella con el pie, jalaba como un potecito, se lo ponía abajo y después lo volvía a jalar para abajo. O sea, esa chama tenía que ser una recha mentalmente, porque ¿qué haces tú? Ella no tenía un libro que leer, nada. Es un horror. Entonces, no fue hasta 1983, o sea, 6 años después del secuestro, que Cameron Hooker le permite a Colin salir nuevamente de la caja por más tiempo y reaparecer ante el mundo, a cuidar a las niñas, a ayudar en la casa y hasta le permite trabajar como mucama en un hotel. ¿Por qué? Porque el tipo tenía un nuevo plan maestro, quería que Colin fuera su segunda esposa, como un poliamor del infierno, y él conseguir otras esclavas sexuales o algo así. No, en ese momento no. Mentira, él quería que ella fuera su segunda esposa. O sea, como ya sentía que la tenía, ya estaba lista. A Janice algo le hizo clic o crack dentro de la cabeza
y dijo, o sea, esto no está bien. Entonces ella fue al cura y se confesó y le dijo la situación, le dijo más o menos la situación que ellos estaban viviendo. Eh, Le dice al cura, no, que somos como un trío. Y el cura le dice, no, eso no está bien, Dios no permite, Diosito no permite eso está mal. Y tienes que salirte de eso. Entonces ella dijo, agarró, se fue para casa de Colin y le dijo, mira, le soltó una bomba. La compañía no existe, no es real. Te puedes ir, eso es mentira de este tipo, no sé cuánto. Él le dice bueno, que desde su primera cita Cameron le había estado torturando psicológicamente y físicamente, la llamaba perra, la manipulaba, la aislaba. Ellos empezaron a salir cuando tenía 15 años, ¿no? Y bueno, ella dice que para sobrevivir, ella se dedicó, Janice se dedicó a dos técnicas infalibles, la negación y la compartimentalización emocional. Básicamente se desconectó de la realidad y como quien apaga el wifi para no pagar la cuenta. Pues. Pero en 1984 ya Janice no podía más, le confesó el cura y le dice todo a Colin. Colin está en shock, pero con la lucidez que da el instinto de supervivencia, agarró un autobús. Digo, me voy. De ahí mismo del hotel, del motel. Antes de irse llamó a Cameron por teléfono y le dijo, me voy, te dejo. ¿Adivina qué hizo Cameron? Se puso a llorar como un bebé. Como si ella le estuviera haciendo daño a él en vez de, no como quien mantuvo a una persona 7 años en una caja. Entonces, bueno, Colin se fue, llega a casa de su familia le cuenta, llama a la policía y dice que no. No llama a la policía. Es más, siguió en contacto con ellos por teléfono un tiempo. ¿Por qué? Porque Janice le pidió a ella que le diera a él una oportunidad de cambiar. Él le había dicho que él iba a cambiar, que no iba a tener más esclavas, ya no iba a torturar a nadie. No sé. Y Janice, un acto de humanidad incomprensible, dijo, está bien. 3 meses después fue Janice la que finalmente habló y fue directamente con el teniente Jerry Brown de la policía de Red Bluff. Y le soltó todo. Y aquí es que viene la parte interesante. No solo sobre Colin. También reveló que Cameron ya había matado a una muchacha antes que Colin. Y esta es la víctima olvidada, Mary Elizabeth Spanhack. Cuando Janice fue a la policía, soltó más que una confesión. Reveló que Colin no había sido la primera. En enero de 1976, una joven de 19 años llamada Mary Elizabeth Spanhack desapareció en Chico, California. Estaba regresando a su casa, caminando, porque se había peleado con su esposo. Y saben esas peleas que tú, bueno, déjame aquí. Y se bajó y el esposo se fue. Amigas, no se bajen de ese carro. Arrechen si vayan, arrechen si. Vean por la ventana. No, ignóralo. Te vas todo el camino así. Y llegas a tu casa y después ahí te arrechas. Porque entonces, ¿qué pasa? Uno se consigue estos dos locos. Se consiguió Cameron y a Janice. Que le dijeron, ay, te damos la cola. Te llevamos a tu casa. Te damos el ride. Y lo que hicieron fue llevarla para su casa. Allí, según Janice, la colgaron del techo por las muñecas. La desnudaron. Y la torturaron durante un día entero. Pero Mary Elizabeth no paraba de gritar. Y Cameron, pensando que era más inteligente de lo que es, intentó cortarle las cuerdas vocales. Porque según él como si estuviera tuneando un robot, no mutilando un ser humano. Por supuesto que algo salió mal, muy mal, y Mary murió en ese intento. Después, según Janice otra vez, envolvieron ese cuerpo en unas mantas y la enterraron en una fosa poco profunda cerca del Parque Nacional Volcánico Lassen. Pero la policía nunca consiguió esos restos, sin cuerpo y sin prueba física, no hubo cargos por asesinato. Pero esa fue la antesala, esa fue el experimento, el entrenamiento. Y si Janice no hubiese hablado, Colin hubiera terminado igual. Pero también Colin recuerda esa conversación que tuvo, que cuando él le dijo que le iba a cortar las cuerdas vocales y una voz le dijo, él sí lo ha hecho. Y en su caja, donde vivía ella, había una foto de una muchacha que ella no sabía quién era. Recordando después, era la foto de Mary Elizabeth. Él tenía ahí como un recordatorio, mudo, no entiendo, de lo que le podía pasar a ella si no hacía caso. O sea, ya yo he matado a alguien. Bueno,
En 1985, durante el juicio contra Cameron Hooker, la fiscalía trajo un refuerzo de peso que fue Chris Hatcher, psicólogo forense y perfilador criminal, que testificó desde el primer día, dejando en claro que este sujeto no era simplemente raro, era un peligro estructurado y consciente. Porque Cameron, además, la defensa de Cameron fue que Janice y Colleen eran amantes lesbianas que habían estado libres todo el tiempo, bajo su propia voluntad, y ahora le querían quitar el tráiler de mierda que él tenía. Pero bueno, por supuesto que hubo sus dudas, porque ahora, una cosa que el jurado tuvo que explicarle al jurado, ya va, una cosa que el psicólogo tuvo que explicarle al jurado y a ustedes mismos, porque sé que se están preguntando, ¿por qué Colleen no escapó antes? ¿Por qué no gritó? ¿Por qué se devolvió después que fue a casa de su papá? ¿Por qué lo llamaba por teléfono? Bueno, no es amor, no es lealtad, es algo llamado el síndrome de Estocolmo. Es un fenómeno psicológico que ocurre cuando una persona secuestrada o abusada desarrolla un vínculo emocional e incluso afectivo con su captor. Es como si tu cerebro, para sobrevivir el trauma, te dijera, bueno, este monstruo es el único que me da de comer, entonces tal vez no es tan malo. El término nació en 1973 durante un robo de banco en Estocolmo, Suecia. Los rehenes defendieron públicamente a sus captores y se negaron a testificar en su contra. Locura, ¿no? Es supervivencia pura y dura. O sea, el cerebro en situaciones extremas busca protegerse de lo insoportable. Eso significa que si tienes que ver a tu torturador como protector, pues tu mente lo hace, pues. Es más fácil pensar, me cuida, que aceptar, estoy completamente a merced de un psicópata. En el caso de Colleen, el síndrome de Estocolmo no solo fue posible, sino fue inducido. Cameron la aisló, la torturó, la privó de información, le metió miedo con una organización ficticia que se llamaba The Company y luego le ofrecía recompensas como estas migajas de humanidad. Eso es lo que te digo. Pasó 3 meses en una caja sin ver nada, con los ojos tapados todo el tiempo. Después le pasó un armario con un poquito de luz. Ella estaba feliz. Él le da un vaso de agua y ella, o sea, gracias. Y entonces empieza un plato de comida, un día fuera de la caja. En ese contexto empieza a sentirse como cariño. Y entonces, así de retorcido y así de efectivo y así de peligroso es esto. Y bueno, en el juicio, Janice también testificó contra su esposo. La recompensa por años de complicidad, silencio y participación activa en la tortura de otra mujer. Inmunidad total. O sea, podemos decir que ella también fue una víctima porque ella empezó a salir con este tipo. Lo peor de todo, cuando se me olvidó, cuando Cameron Hooker secuestró a Colleen, tenía 23 años, no era un viejo. Pero Janice salía con él desde que tenía 15 años. Entonces, quizás Janice, lo único que sabía del amor y del sexo era lo que él le había enseñado. Por eso que tenemos que tener tanto cuidado con el grooming. Si un tipo de 20 años empieza a enamorar a una de 15, así se case cuando tenga ella 20, él todo este tiempo le ha estado enseñando lo que supuestamente es amor y lo que son las relaciones y las cosas. Entonces, mucho cuidado. Mucho cuidado. Bueno. Janice, inmunidad total. Pero con Cameron Hooker no tuvo lo mismo. Fue condenado a 104 años de prisión con cargos de secuestro, agresión sexual y uso de arma blanca. Una sentencia consecutiva para que no hubiera forma de escapar. Originalmente no podía optar por libertad condicional hasta el 2023, pero plot twist canoso, él se acogió a un programa de libertad anticipada para adultos mayores en California y le adelantaron la audiencia 7 años, al 2015. Y en ese momento Colleen fue, habló y le negaron el beneficio. Después, plot twist pandemia, en el 2021 las autoridades contactan de nuevo a Colleen y le dicen que están evaluándolo para otorgarle la libertad. Se mueven otra vez todas las cosas y no hubo ni audiencia de libertad condicional. Fue evaluado por el hospital estatal y fue oficialmente clasificado como un depredador sexual violento. 20 años, 30 años después del juicio, explícame. Entonces está en custodia del Departamento de Hospitales Estatales de California, que espero sea un infierno para él. Colleen reconstruyó su vida. Por supuesto, cuando esto terminó, ella se sintió como una tonta por creer en la compañía, por no escaparse antes. El mismo psicólogo del juicio le dijo, no importa lo que hayas hecho en cautiverio, porque eso te ayudó a sobrevivir.
Y eso es todo lo que importa. Y ella dice que ese momento fue como un peso que se le fue de encima, que de verdad la dejó en paz con sus decisiones. Porque, mira, si a ti te están robando y tú tienes que dar tu cartera, tus cosas para sobrevivir, está bien. Si te está pasando algo peor y tú tienes que decir, sí, estoy contenta, whatever, mientras puedas escapar y sobrevivir, está bien. No importa lo que tú hagas, mientras estés en peligro, si puedes sobrevivir. Ajá. Colin Stan es el testimonio del poder del miedo, la manipulación y el control psicológico. Nos recuerda que un monstruo no siempre tiene que tener colmillos, a veces tiene esposa, hijos y pan en puesto. Y aunque parezca imposible, la libertad siempre es una opción, incluso desde una caja. Si sientes que estás en peligro y que no puedes salir de una situación, y ni siquiera en peligro, si sientes que estás agobiada por algo y crees que no puedes salir de una situación, habla con tus amigas, habla con alguien. Si crees en Dios, ve para la iglesia. Si crees en los curas, habla con tu pastor. Consíguete un psicólogo si te da pena hablar con las personas que te conozcan. Pero usualmente siempre hay una salida, amigos. De verdad que sí. Como siempre, gracias por escuchar otro cuento horrible. Si te gustó este episodio, dale like, dame tu comentario, escríbeme un review. Compártela con esa amiga que siempre revisa debajo de la cama. Y como siempre, cuídense. O mejor dicho, cuídense los otros. Los quiero mucho. Chao. Este episodio llega a ustedes gracias a Con Café, More Than Coffee y Katie Marketing Solutions. Tu éxito es el nuestro. Y si te gustó, suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram en @uncuentohorrible.